Buenas tardes, estimados participantes. Sean todos bienvenidos al webinar del Centro de Estudios Asia-Pacífico de la Escuela Politécnica del Litoral, CEAPESPOL. El tema del día de hoy será Tecnologías de Aprendizaje Inteligentes, impulsando la colaboración con Asia-Pacífico. A continuación, doy paso a la directora de CEAPESPOL, quien nos brindará su saludo de bienvenida y nos contará un poco más del Centro de Estudios Asia-Pacífico. Hola, buenas tardes con todos. Muchas gracias por participar en este webinar del Centro de Estudios Asia-Pacífico. Hoy con el tema Tecnologías de Aprendizaje Inteligentes, impulsando la colaboración con Asia-Pacífico y nuestra invitada Vanessa Echeverría, doctora de la SPOL. Mi nombre es Sara Wong, soy profesora de SPOL y directora del Centro de Estudios Asia-Pacífico. ¿Pero qué es el CEAP? El Centro de Estudios Asia-Pacífico, CEAP, es un centro institucional de SPOL cuya misión es el análisis de las economías de la región Asia-Pacífico, una región muy extensa al otro lado del mundo, y la vinculación de Ecuador con esta región. Lo hacemos en diversos ámbitos, académico, de negocios y también con políticas públicas. Por tanto, nuestros socios principales son universidades, gobiernos y empresas. Entre los diversos servicios que ofrecemos están en nuestra página web boletines, dashboards, noticias y, por supuesto, webinars como el que estamos presenciando ahora. Nuestra información de contacto es @spol @seap_spol, es nuestro ex. Y por favor visítenos en nuestra página web www.seap.spol.edu.es. Sin más preámbulo y agradeciéndoles nuevamente su asistencia, les dejo ahora con nuestra especial invitada Vanessa y nuestra asistente Viviana. Y agradecemos también al SPAE por su colaboración en la transmisión de este webinar. Detrás de las cámaras está Luis Ágreda, el director de logística de conexiones aquí en SPAE. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Wong. La ponente que nos acompaña el día de hoy es la PhD Vanessa Echeverría. La doctora Vanessa Echeverría es una investigadora postdoctoral en la Universidad de Monash y profesor de la Escuela Superior Politécnica del Litoral ESPOL. Obtuvo su licenciatura en Ciencias de la Computación, mención en Sistemas Multimedia de la ESPOL, Ecuador. En el 2013 obtuvo su maestría en Inteligencia Artificial, mención en Ingeniería e Informática. Y en el año 2020 obtuvo su doctorado en análisis del aprendizaje en la Universidad Tecnológica de Sydney, Australia. En su vida académica y profesional lleva más de 1000 citas de sus publicaciones científicas, contribuyendo a los avances de la inteligencia artificial centrada en el ser humano para apoyar la retroalimentación y la reflexión. Bienvenida, doctora Vanessa. Muchas gracias, Sara y Vive, por la introducción y por la invitación. Voy a empezar a compartir pantalla para poder iniciar mi presentación. Listo. Bien, de nuevo, muchas gracias por la invitación. Es realmente un placer poder compartir la investigación que yo he realizado y más que todo tener un conversatorio, tener una conversación en cómo podemos nosotros pues aplicar estas tecnologías en la región latinoamericana, en la región americana o en otros tipos de regiones, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a abordar el día de hoy. ¿Cómo podemos? Bueno, primero voy a empezar introduciendo este tema de tecnologías de aprendizaje inteligentes y cuáles algunos ejemplos que se han ido aplicando acá en las universidades australianas y cómo podemos estrechar esos lazos de investigación entre Australia, pues, y obviamente Ecuador o la región latinoamericana. Bien, entonces, primero quisiera dar una breve introducción sobre lo que son tecnologías de aprendizaje, ¿no? Sin ver la parte todavía inteligente. Entonces, por un lado tenemos que la educación es una prioridad clave para los gobiernos de todas las naciones. La educación tiene un profundo impacto en el crecimiento de una nación y también depende mucho de cómo evolucionamos como sociedad. Depende mucho de los valores que queremos inculcar nosotros como sociedad, cómo queremos desarrollar, cómo queremos vernos hacia afuera. Por otro lado,
como hemos presenciado, estamos en la era de la tecnología, ¿no? Estamos en la era de la transformación digital, con cambios pivotales ocurriendo a gran escala. Todo pues ahora es en base a la tecnología. Sin tecnología creo que la mayoría de servicios en los gobiernos, empresas e instituciones pues obviamente no podría servir. Estos avances tecnológicos en hardware, tanto como en software, nos ha facilitado el acceso a la tecnología dentro del aula, ¿no? Entonces, cuando nos referimos a estas tecnologías de aprendizaje, es básicamente el uso innovativo de tecnologías de información y comunicación, lo que le llamamos las TICs, en ambientes de aprendizaje. Pues, y estos ambientes de aprendizaje se refieren a ambientes virtuales, como por ejemplo cuando tenemos clases online, cuando nos conectamos para poder desarrollar algún tipo de tarea, utilizando algún tipo de videoconferencia o utilizamos diferentes tipos de herramientas digitales, ¿verdad? Esos son los ambientes virtuales o también tenemos los ambientes físicos, ¿verdad? Ambientes físicos donde pues nosotros como profesores vamos a ir a dar clases al aula o donde hay laboratorios especializados en donde pues se realizan diferentes actividades de aprendizaje. Y pues obviamente estos ambientes de aprendizaje también pueden ser formal e informal. Formal pues decimos de que todo está estructurado, de que hay un diseño de aprendizaje por detrás para que los estudiantes pues puedan aprender ciertas habilidades, cierto contenido, cierto conocimiento. Y decimos pues obviamente que son informales cuando pues pasan fuera del aula, pero los estudiantes siguen aprendiendo. Bien. Entonces, ¿cuál es el beneficio para los estudiantes al tener acceso a esta tecnología, a utilizar estas tecnologías de aprendizaje? Pues sabemos que cada estudiante posee habilidades particulares. Entonces, el uso de las tecnologías nos permite a nosotros como educadores elegir métodos y herramientas que les ayuden a aprender a los estudiantes de acuerdo a sus necesidades. Podemos dar una experiencia de aprendizaje personalizada. En segundo plano, también podemos preparar a los estudiantes para el futuro profesional. Al tener ellos las habilidades de poder utilizar todas estas herramientas digitales, ya están altamente capacitados para utilizar tecnología dentro de su ámbito profesional, ¿no? Entonces, se pueden adaptar mucho más fácilmente a estos cambios tecnológicos, puesto de que ya lo viven dentro de todos sus años de estudio. En tercer lugar, tenemos de que el uso de la tecnología, y ya está claramente demostrado, de que permite mejorar o permite desarrollar o también apoyar las habilidades, diferentes habilidades, lo que le llamamos las habilidades del siglo XXI, habilidades críticas como el pensamiento crítico, resolución de problemas, colaboración, trabajo equipo, etcétera, ¿no? Que van mucho más allá del conocimiento, van mucho más allá de tener cierto conocimiento en cierta materia o en cierto tópico, sino son habilidades que son requeridas para que nuestros estudiantes triunfen en su futuro profesional, ¿no? Entonces, estas tecnologías ayudan a los estudiantes a comunicarse, tienen diferentes canales de comunicación, se puede comunicar dentro y fuera del aula con profesores, con estudiantes o con otras personas que les ayuda pues a desarrollar todas estas habilidades. Ahora sí, entrando en el ámbito de las tecnologías de aprendizaje inteligente, ¿no? Entonces, con este boom de la inteligencia artificial, aunque sabemos de que la inteligencia artificial existe desde los años de los 1960, es recién ahora que se ha visto a gran escala cuál puede ser el impacto, ¿verdad? Cuál puede ser su uso dentro del aula o dentro de otros ámbitos también, porque la inteligencia artificial, pues, ahora como se ha visto, ahora como se ha desarrollado, no solamente ha impactado la educación, sino también ha impactado otros ámbitos, como por ejemplo los ámbitos laborales, las tareas, las actividades se pueden hacer de forma un poco más eficiente, pero pues obviamente todo hay que tratarlo con cautela, con cuidado, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial nos puede ayudar a mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de forma que ciertas actividades podrían ser realizadas de forma más efectiva, más eficiente, ¿no? Quiero hablar más bien un poco de la eficiencia, porque nosotros como educadores siempre tenemos muchas actividades y hay muchas actividades que requieren de nuestro tiempo
más de lo que se debe, ¿no? Entonces, por eso siempre estamos sobrecargados de trabajo. Entonces, estas tecnologías de inteligencia artificial, tecnologías inteligentes, nos puede ayudar de forma eficiente a realizar ciertas tareas, ¿no? Sin tener que consumir tanto tiempo y enfocarnos en realidad en el aprendizaje del estudiante, un aprendizaje personalizado, como ya habíamos dicho, ¿no? Em, una cosa que también quiero recalcar es de que la inteligencia artificial, todas estas diferentes aplicaciones que tenemos, que vamos a ver, sirve para aumentar las habilidades de los educadores y no para reemplazar, porque siempre tenemos que pensar que el educador es dueño también de un conocimiento muy grande, que nosotros tenemos que tener el rol de facilitadores con los estudiantes, ¿no? Entonces, al tener ese rol, nosotros lo que hacemos es utilizar es la inteligencia artificial o estas tecnologías inteligentes para aumentar nuestras habilidades de forma que podamos dar una educación personalizada, ¿no? No se requiere aquí reemplazar ni mucho menos decir que vamos a confiar o que vamos a dejar todo a estas aplicaciones inteligentes, ¿no? Sino más bien tomar lo mejor que tenemos de la inteligencia artificial, de estas tecnologías inteligentes y pues utilizarlos en diferentes partes de lo que es todo este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y entonces en este proceso podemos tener varias formas de cómo podemos utilizar estas tecnologías de aprendizaje inteligente, ¿no? Entonces, utilizamos estas tecnologías de aprendizaje para, por ejemplo, dentro del proceso de enseñanza, vamos a decir, dentro del proceso de enseñanza dentro del aula, ¿verdad? A veces es complicado mantener el ojo o tener la atención en todos los estudiantes y más aún si las aulas son muy grandes, ¿no? Entonces también depende obviamente de cuál es el diseño, la pedagogía que se ha implementado en el aula, pero generalmente tenemos o manejamos muchos estudiantes. Entonces es complicado mantener una atención enfocada, personalizada en cada una de las necesidades de los estudiantes. Entonces es muy difícil mantener esta atención. Entonces podemos utilizar estas tecnologías inteligentes para poder identificar, diagnosticar estudiantes que necesiten atención particular, que vemos que no podemos ver, pero estas tecnologías inteligentes nos pueden, con cierto grado de precisión, obviamente, decir, mira, este estudiante está fallando en este conocimiento en particular, ¿no? Poder saber cuáles son esos estudiantes que tienen ciertas necesidades, ¿no? Porque como ya habíamos dicho, los estudiantes no tienen todas las mismas habilidades, las mismas capacidades, sino cada quien tiene su diferente forma de aprender, su diferente forma pues de obtener todo este conocimiento, ¿no? Entonces podemos identificar estudiantes que no estén atendiendo, estudiantes que están confundidos quizás y son muy tímidos para poder decir, hey, profesora, profesor, necesito aquí ayuda, ¿no? Entonces, o hay ciertos estudiantes que también tienen dificultades académicas. Entonces, todo esto nos puede ayudar estas tecnologías de aprendizaje inteligente. Dentro de la práctica también nos puede ayudar, vamos a decir, práctica, por ejemplo, cuando mandamos a nuestros estudiantes a practicar ciertos conocimientos, ciertos conceptos. Nos puede ayudar, pues, obviamente, a adaptar el contenido de acuerdo a las habilidades de nuestros estudiantes, de forma que ellos vayan desarrollando paulatinamente estas habilidades, empezando desde ejercicios básicos yendo al ritmo del estudiante, ¿no? Yendo al ritmo del estudiante para que poco a poco él vaya sintiendo, de hecho, cómo va desarrollando sus habilidades, ¿no? Hasta que ya llegue a ejercicios más complejos y pues su conocimiento se pueda ya consolidar. También nos sirve en el ámbito de la retroalimentación y reflexión, que de hecho eso es algo de lo que vamos a hablar el día de hoy. Les voy a mostrar un caso de estudio sobre esto de aquí. La inteligencia artificial o estas tecnologías de aprendizaje inteligentes nos puede ayudar a dar retroalimentación a tiempo de forma de que ayude a los estudiantes a reconocer cuáles son sus errores, cuáles son sus falencias, cuáles son sus áreas de mejora y también planificar acciones, porque parte de lo que es las teorías de educación nos dicen de que pues el estudiante como tal tiene que planificar qué es lo que va a mejorar en el futuro y cómo lo va a mejorar. Entonces, utilizando evidencia, utilizando información que vienen de estas tecnologías de aprendizaje inteligentes, podemos pues dar retroalimentación a tiempo, ¿no? Y decir, mira,
esto es lo que fue tu práctica, esto fue lo que tú hiciste y necesitas mejorar esto de aquí. Entonces, tener una conversación, ese tipo de reflexión con los estudiantes. Entonces, porque sabemos de que el tiempo es una limitante y a veces dar un feedback, dar una retroalimentación uno a uno con los estudiantes sin el uso de ninguna tecnología puede ser un poco caótico porque necesitamos mucho tiempo. El tiempo, pues obviamente es un recurso limitado que tenemos los profesores, pero utilizando esto quizás se puede hacer de una forma más eficiente, como lo había dicho anteriormente. Y bien, una vez ya teniendo un poco en claro a qué nos referimos con esas tecnologías inteligentes, quería también traer a presentarles o más bien compartirles qué tipo de proyectos se realizan dentro del aula, ¿no? O dentro de las instituciones, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hacemos investigación con tecnologías inteligentes? Entonces, quería mostrarle yo trabajo particularmente como investigadora postdoctoral en el para Learning Analytics en la Universidad de Monash. Es un grupo que se llama COLAN. De hecho, es uno de los grupos más grandes que existen ahorita en lo que es tecnologías de educación y Learning Analytics. Entonces, quería mostrarles cuáles son los tipos de proyectos que se realizan acá, que se están liderando acá en las universidades australianas y que pues obviamente también se abre pues para colaboración con otras universidades, ¿no? Incluyendo pues obviamente universidades latinoamericanas. Tenemos pero no voy a entrar en detalle, pero sí quiero como que darles a grandes rasgos qué es esto de aquí o qué tipos de proyectos se pueden realizar. Entonces, tenemos por ejemplo aplicaciones que pueden ayudar a integrar dentro de instituciones de universidades, ¿verdad? Integrar lo que son Learning Analytics, ¿no? Que es básicamente tratar de construir la infraestructura, tener comunicación con los stakeholders o con las personas que van a utilizar este tipo de analíticas o de tecnología, ¿no? Para que haya una conversación estrecha, para que haya esa parte de aceptación y adaptación de estas tecnologías de aprendizaje. Tenemos, de hecho, lo que es el ALA Project, que de hecho este proyecto fue realizado con profesores de SPOL, profesores de España, Chile, Brasil y profesores de acá de Monash. Entonces ya existe una colaboración, ¿no? Esta colaboración pues viene obviamente de lo que son universidades europeas, que también se ha abierto pues la colaboración a lo que son universidades latinoamericanas y universidades australianas. Me gustaría también hacer un poco de énfasis en este de aquí, en el que se ha creado, se está investigando una aplicación que pues ayude a los estudiantes a mejorar sus habilidades de regulación, ¿no? Porque la educación se basa en eso, se basa en la autorregulación del estudiante. Si el estudiante no tiene autorregulación, es muy complicado que aprenda, ¿no? Por él solo. Entonces, en este proyecto particularmente se está trabajando capturando datos de diferentes tecnologías o diferentes dispositivos, como por ejemplo las computadoras o los celulares. Se capturan datos y se puede dar una retroalimentación personalizada, se pueden dar ciertos indicadores o ciertos indicativos, ya sean a educadores o a estudiantes, ¿verdad? Para que puedan mejorar su aprendizaje. O indicadores, recomendaciones, decir, ah, mira, sabes que aquí tienes que seguir esta particular ruta de aprendizaje, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo esto, pues obviamente se hace con estos modelos de aprendizaje grandes que ahora existen, como los Large Language Models, Generative AI y pues todas estas tecnologías de punta. Todo eso ya se está desarrollando. Y el proyecto que les voy a hablar yo particularmente, de hecho, bueno, tienen ahí la lámina, tienen el acceso, pues, obviamente al link y pueden, pues, empezar a leer cada uno de estos, pero el que particularmente yo les voy a hablar es el de, aquí está, este de aquí, el de Teamwork Analytics, ¿no? Analíticas de trabajo en equipo para poder entrenar a nuestros profesionales en higher education, en la educación, pues, en universidades. Muy bien, muchísimas gracias, Vanessa. Creo que es la hora de la primera pausa que vamos a hacer.
Y para quienes recién se han unido, me gustaría recordarles que estamos en el webinar del Centro de Estudios Asia-Pacífico de SPOL, con colaboración de SPAE, y estamos hablando de tecnologías de aprendizaje inteligentes, impulsando la colaboración con Asia-Pacífico, y nuestra ponente es Vanessa Echeverría, doctora, profesora de SPOL. Hemos empezado ya y tenemos 3 pausas en las cuales vamos a hacer preguntas. Esta es la primera. Al final habrá una evaluación. Viviana nos dirá de nuevo este tema y nos dará el link para hacer, por favor, la evaluación. Y como siempre, tenemos una advertencia que hacer, que las opiniones vertidas en este webinar pertenecen a quienes las expresa y no son representativas de las del Centro de Estudios Asia-Pacífico ni de SPOR. Y bueno, como es la primera parte de preguntas y respuestas, tengo una, Vanessa, que es una inquietud sobre lo que mencionaste en tu presentación al inicio, que es sobre haber impactos en los educadores. Estos impactos podrían ser positivos si uno dice que la eficiencia es positiva, pero también podrían ser negativos si uno habla de una sobrecarga. Sí. ¿En qué forma podemos ver estos impactos positivos? Hola, 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 hola. Y parece que tuvo una corte de luz. No sé Un si corte sigues de la segunda luz. parte. Ujú. Sí. ¿Podría seguir con la presentación si desea? Hola. Yo creo que sí. Ya, listo, no hay problema. Bien, entonces hasta que puedan solucionar las fallas técnicas, obviamente por el corte de energía, voy a continuar con mi presentación y creo que al final pues podríamos tener la ronda de preguntas. Creo que no habría problema en eso. Bien, entonces, continuando con la presentación, quería mostrarles el caso de estudio que se centra mucho en la investigación que yo hago, que es trabajo en equipo. Y en este contexto en el cual yo me encuentro trabajando son estudiantes de enfermería en una simulación. Entonces, brevemente les voy a mostrar a lo que nos referimos pues con estos ambientes de aprendizaje inteligente, ¿no? Entonces, aquí pues este es un laboratorio, una simulación en donde tenemos un laboratorio que simula ser una guardia de un hospital, ¿no? Que tiene todos los equipos, tiene toda la implementación de todos los equipos. Trabajan aquí con estos maniquís que son de alta fidelidad, puesto que el estudiante pues, puede tener acceso a lo que es la presión arterial, la respiración y ciertas otras signos vitales, ¿no? De forma de que el estudiante puede tener una mejor experiencia, ¿no? Entonces, en esta simulación en particular, lo que sucede es que hay estudiantes que es un trabajo en equipo en el sentido de que tienen que resolver un caso. Ellos no saben que un paciente va a empezar a deteriorar, que va a empezar a sentirse mal. Y entonces tienen que aplicar todas estas habilidades de pensamiento crítico, comunicación, manejo de problemas, ¿verdad? Em, Comunicación también con los pacientes. Entonces, es un ambiente de aprendizaje muy complejo y los estudiantes a veces se estresan porque no saben qué hacer, ¿no? Obviamente están en una práctica, no es el ambiente real, pero aún así se estresan y a veces no saben, pues obviamente qué hacer. Entonces, en este ambiente de aprendizaje, nosotros lo que hacemos es capturar diferentes datos con sensores, ¿no? Utilizamos diferentes sensores como lo que son micrófonos que podamos, pues obviamente, capturar el audio y lo que está diciendo el estudiante. Cada uno de los estudiantes capturamos la ubicación de cómo ellos se mueven dentro de este laboratorio. También capturamos lo que es ¿cómo es
datos fisiológicos, como lo es las palpitaciones del corazón, ¿no? Entonces, con estos datos, lo que nosotros lo llamamos datos multimodales, ¿no? De hecho, aquí tenemos una figura un poquito más clara de qué es lo que estamos capturando. Cada estudiante pues está equipado con esto de aquí. Y pues lo que hacemos es tratar de reconocer automáticamente qué es lo que están diciendo, ¿no? A través de el dato, perdón, el audio, nosotros generamos automáticamente los transcripts para luego, pues utilizando un modelo de inteligencia artificial, poder categorizar automáticamente qué tipo de contenido, qué tipo de comunicación están teniendo ellos entre estudiantes como equipo, ¿no? Entonces, si es que están abordando bien el tema, si es que están diciendo las palabras que son importantes para este caso, ¿verdad? Que, por ejemplo, tienen que verificar el nivel de oxígeno, tienen que decir, ah, tú tienes que hacer esto, tienen que hacer lo que es task allocation o tratar de hacer las tareas no tanto en conjunto en ciertos casos, sino más separados para luego, pues, venir y discutir qué es lo que han hecho, ¿no? Entonces, para esto, pues, utilizamos todos estos datos de audios y los datos de posicionamiento los utilizamos para saber cómo se mueven. ¿Y cuál es el objetivo? Bueno, de que las profesoras, ¿no? Como están aquí, estas son nuestras profesoras estrellas del área de enfermería, utilizan estas tecnologías, utilizan diferentes aplicaciones que nosotros hemos diseñado con ellas para que puedan hacer anotaciones en vivo y también para que puedan utilizar luego todas estas analíticas pues, que vienen de modelos inteligentes, que vienen de datos estadísticos o también como este, que vienen como dentro de cómo se mueven dentro del aula, ¿no? Cómo se comunican, qué fue lo que dijeron y cómo se mueven. Entonces esto, ¿qué es lo que estamos dando aquí? Es estamos ayudando a aumentar las capacidades de los educadores dentro del aula, de forma de que tengan evidencia palpable de cómo el equipo ejecutó la tarea dentro de este ambiente de aprendizaje, ¿no? Vanessa, te interrumpo un ratito, disculpa, y a mí hubo un Sí. problema técnico, no me escuchaste, creo, la pregunta, pero en todo caso, ¿estás compartiendo la pantalla? Ah, Porque no veo. sí, es verdad, tienes razón. Que No es como importante, luego retomamos con la pregunta. como se movió todo, descuadró. Bien, entonces esto era lo que les estaba mostrando. Rápidamente. Bien, entonces este es nuestro caso de estudio, que es donde las enfermeras entran en este laboratorio simulado y tienen que resolver un caso en donde un paciente pues se va a deteriorar críticamente y tienen que saber qué es lo que le pasó al paciente, cómo abordar el tema, etcétera. Entonces tienen que aplicar, como ya mencioné, todas estas habilidades de colaboración, habilidades de trabajo en equipo, comunicación, pensamiento crítico, etcétera. Y entonces, dentro de este ambiente tenemos diferentes sensores que utilizamos, como los micrófonos, em, este, este dispositivo de posicionamiento y pues los datos fisiológicos, que es como un smartwatch que tenemos, ¿no? Y entonces esto es lo que empezamos haciendo. Empezamos a utilizar la inteligencia artificial para poder obtener esta codificación de lo que han estado hablando para finalmente pues poder generar algún tipo de evidencia que les pueda ayudar a las profesoras a dar su reflexión, la retroalimentación a los estudiantes. Entonces, como estaba diciendo, aquí es donde empezamos a aumentar las capacidades del educador en el aula. No estamos reemplazando absolutamente nada, sino más que todo estamos tratando de hacer su trabajo un poco más fácil y eficiente al decir, mira, aquí está tu evidencia, esto es lo que tú hiciste, aquí te faltó hablar con tal persona, aquí te faltó mencionar esto de aquí, o la próxima vez haz esto de acá. Entonces, eso es lo que estamos haciendo con estas analíticas de aprendizaje. Adicionalmente, estamos pues también investigando el uso de los chatbots, que ahora pues se han vuelto muy comunes con el lanzamiento pues obviamente de ChatGPT. Estamos utilizando un chatbot que ha sido configurado particularmente para que analice los datos que tenemos aquí, que son los datos que pues los estudiantes y los profesores tienen acceso y que pues puede ayudar a los estudiantes
a la interpretación de los datos y visualizaciones, porque muchas de estas visualizaciones pueden ser un poco complicadas para los estudiantes entender. Entonces, aquí pueden pues interactuar con el chatbot y pues hacerle preguntas en cuanto a qué fue lo que se realizó, cómo realizaron el trabajo en el equipo, cómo estuvieron ubicados, si pues la tarea tuvieron una buena coordinación, si es que tuvieron algún tipo de, si es que tuvieron como que una buena organización de tareas, separación de tareas, cómo fue la comunicación, etcétera. Entonces, este chat te puede ayudar de forma de que ciertas cosas que no entendiste dentro de la reflexión o ciertas cosas que quieres mejorar o que quieres preguntar, lo puedes hacer a través pues, de este chat. Y adicionalmente, pues también podemos generar resúmenes inteligentes a partir de los datos, a partir del video, para pues que los estudiantes también entiendan cuáles fueron los aspectos que realizaron y quizás cómo puedan mejorar. O sea, un poco de recomendaciones. Pero de nuevo, esto de aquí también se ajusta mucho a lo que el profesor desea, ¿no? A lo que el profesor quiere comunicar, qué es lo que es importante que los profesores quieren para los estudiantes cuando tienen acceso a esto de aquí. Entonces, esto es toda una tarea de codiseño con los profesores, puesto que ellos son los que deciden qué información se presenta. Deciden que, por ejemplo, para esta simulación particular, para este ambiente de aprendizaje particular, nosotros nos queremos enfocar en el manejo de los pacientes, en la contribución al trabajo del equipo y en las estrategias de comunicación que los estudiantes utilizaron, ¿no? Y de nuevo, pues obviamente apoyado en la tecnología. Sara, no sé si es que quieres Sí, ahorita hacer una pausa para las preguntas. sí, excelente, es excelente, Vanessa. Bueno, en realidad podríamos continuar con las interrogantes que teníamos de la primera parte y ligar eso con esta segunda parte. Ujú. Es que ha habido un estudio de impacto de estas tecnologías. Por ejemplo, la primera pregunta era por el lado de los educadores. ¿De qué forma eso ha contribuido a mejorar su eficiencia? Ujú. Pero a su vez podría haber impactos negativos, como el tema de la Efe- sobrecarga. ¿Es que eso se ha Sí, investigado? sí, efectivamente. Cuando nosotros hacemos investigación dentro del aula, decimos de que nuestra investigación es súper natural, ¿no? Y entonces hay ciertas cosas que no podemos controlar. Pero dentro de las investigaciones que nosotros hacemos, siempre tratamos de seguir un ciclo iterativo, ¿no? Empezamos con algo, un piloto, algo a corta escala, que nos permite determinar esos factores que tú mencionas, Sara. ¿Cuál es el impacto que podría tener? ¿Cuáles son las cosas que podrían salir mal? Y si hay algo negativo que podría salir mal en el futuro al utilizar todas estas tecnologías de aprendizaje. Porque es verdad, no todo siempre va a ser positivo, sino también hay cosas negativas, ¿no? Como toda investigación, no todo es color de rosa, ni todo es flores, ¿verdad? Y unicornios y arcoíris, ¿no? Sino que también viene esa parte, el aspecto negativo. Pero en todas las investigaciones y como estamos utilizando nuevas tecnologías, estamos utilizando innovación en el aula, a veces es complicado para los profesores ver cuál es el beneficio, cuál es el impacto. Entonces, otra tarea de nosotros como investigadores es de poder comunicar cuál es ese impacto futuro que podrían tener, ¿no? Y las investigaciones en nuestras publicaciones, en las charlas que siempre damos sobre estos temas, es que sí, efectivamente ayuda, pero a cierto modo, ¿no? No completamente. Y entonces ahí es donde viene la tarea, pues, de seguir investigando hasta que pues, se pueda tener un mayor impacto dentro del aula y dentro del aprendizaje, ¿no? De nuevo, repito, son tecnologías que tratamos de utilizar para hacer un poco más eficiente la tarea del profesor. Y algo muy importante que nosotros hacemos en nuestro grupo es de que nosotros no es que implementamos tecnología que está disponible y cogemos, mira, utiliza esto, toma, tú que enseñas esto, que utiliza esto, no, sino que nosotros tratamos de seguir una metodología de codiseño en donde conversamos con los usuarios, conversamos con los profesores, con los estudiantes, para poder entender cuáles son los problemas que tienen, para poder entender cómo nosotros podemos
adaptar la tecnología a sus necesidades, sin influir mucho en cómo ellos actualmente realizan sus tareas, ¿no? Entonces, no tenemos que cambiar la forma de la educación, no tenemos que cambiar el pensamiento de los educadores, no tenemos que cambiar la forma como los educadores eh, hacen o realizan actualmente su práctica, sino más bien tratar de embeber estas tecnologías dentro de su ambiente de la práctica profesional. No sé si eso contestó tu pregunta, Sara. Sí, sí, muchísimas gracias, Vanessa. Entiendo que es algo voluntario también, ¿no? Algo que trata de ser Sí, no una carga, sino más bien una ayuda al estilo de exactamente, enseñanza. Ahora, exactamente. me parece súper interesante, ya ligando con la segunda parte que hablas del trabajo en equipo, esto puede ser utilizado en cursos, maestrías, en donde se enfatiza esto, ¿no? Pienso, por ejemplo, los maestrías de negocios, en donde se Ujú, enfatiza mucho el trabajo en equipo así es. y sobre todo en nuestra cultura, que todavía hace falta aprender a trabajar en equipo, ¿no? Así es. Esto se está haciendo ya como una práctica a escala, debería ser algo muy interesante como un programa en las Sí, universidades. sí, de hecho, hay muchas investigaciones alrededor del mundo en donde ya no solo, como vimos en este caso particular, es dentro de un laboratorio complejo, ¿no? Pero, de hecho, hay investigaciones que nosotros mismos estamos realizando, investigadores de SPOL junto con el CTI, estamos realizando estamos tratando de diseñar e implementar este tipo de tecnologías en donde estudiantes que se unen, por ejemplo, a estas videoconferencias para realizar sus actividades en equipo, ¿verdad? Puedan tener este tipo de retroalimentación similar, porque a la larga el trabajo en equipo, una de las principales claves es la comunicación, ¿no? Y la comunicación pues puede ser evaluada de diferentes formas. Bueno, no quiero decir evaluada, quiero decir que se puede medir de diferentes formas, ¿verdad? Puede ser a través de la participación activa, puede ser a través de la coordinación, ¿verdad? Puede ser también a través del hands-on, del trabajar en algo, ¿no? Por un cierto momento. Entonces hay diferentes estilos de colaboración, ¿no? Entonces lo que estamos tratando de hacer, de hecho, en un proyecto actual que tenemos con el CTI, es poder capturar esa comunicación que tienen los estudiantes, ¿verdad? Y poder, pues, obviamente, proveer este tipo de analíticas, proveer este tipo de resúmenes, de insights, para que los estudiantes digan, la próxima vez tengo que mejorar esto de aquí. O mira, no hablé tanto, o mira, me falta discutir este tema, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, todo eso se puede hacer con la tecnología. En cuanto a la implementación a escala, pues esa también es una limitante. De hecho, eso es uno de los temas que tenía para hablarles después, pero podemos abordar ese tema ahora. Eh, Tenemos que obviamente también pensar en la infraestructura y cuál es el problema. No quiero decir el problema, vamos a decir cuál es una de las consideraciones o de los desafíos que tenemos es de que obviamente los recursos en Ecuador son limitados que los recursos pues, que tenemos aquí en Australia. No quiero decir que aquí los recursos son ilimitados, sino que tenemos un poquito más de flexibilidad, ¿no? Pero esta parte de la implementación a escala depende mucho de los recursos con los que contemos. Entonces, tenemos que tratar de adaptar lo que hemos encontrado aquí en este contexto de Australia, en este contexto quizás que es un poco diferente, tratar de adaptarlo al contexto de Ecuador, en donde se ajuste un poco más a la realidad de que, bueno, quizás nuestros estudiantes no están practicando dentro de este laboratorio simulado, pero sí practican dentro de la computadora, por ejemplo. Y podemos capturar algo similar. Podemos capturar conversaciones, podemos capturar, pues obviamente, cómo se están comunicando, la forma como se comunican. Entonces, ahí viene la parte de, vamos a decir, aplicar lo que ya hemos aprendido en un contexto, llevarlo a otro contexto, ¿no? Y llevarlo a escala, pues obviamente también tiene sus limitantes y tienen sus desafíos. ¿Por qué? Porque depende mucho, como mencionaste, Sara, depende mucho de la voluntad de los profesores, ¿no? Entonces, ellos a veces piensan que es una sobrecarga, que es algo adicional que tengo que hacer. Pero bueno, ahí viene un poquito la tarea de nosotros como de investigadores, de cambiar esa forma de pensar, ¿no? Cambiar la forma de pensar y decir, mira, esto es en beneficio de los estudiantes. No lo estamos haciendo porque queremos sobrecargarte, sino creemos que esto es algo muy interesante, innovador, algo que puede ayudarte a ti como profesor a identificar
qué es lo que tus estudiantes necesitan y a los estudiantes también a identificar cómo pueden mejorar. Sí, muchísimas gracias, Vanessa. Continuemos entonces. Bien, y entonces haciendo un poco link a lo que mencionaba Sara, ¿no? La pregunta creo que fue muy en el momento. No, estoy compartiendo pantalla, sí, ok. Eh, entonces, ¿cómo podemos implementar las investigaciones y prácticas similares en Ecuador, no? Un poquito ya ahondando en este tema, tenemos que considerar el contexto cultural. No podemos automáticamente, si queremos decir, ah, bueno, ya tú tienes toda esta aplicación, utilicémoslas acá en Ecuador. No es así de fácil, porque tenemos que considerar, pues obviamente, que el comportamiento humano de las regiones son totalmente diferentes. Entonces tenemos que considerar eso. Y generalmente estos modelos son muy sensitivos a ese comportamiento humano. El lenguaje es diferente. Entonces, si hablamos de comunicación aquí, en el ámbito de Australia, va a ser totalmente diferente a Ecuador, ya cambió el lenguaje. Entonces, tenemos que eh, entrenar nuevamente estos modelos para poder aplicar estas analíticas, ¿no? Similares en el contexto de Ecuador. Entonces, tienen que ser refinados, tienen que ajustarse. Es todo un proceso de diseño y también un proceso de implementación. La relevancia también es importante, ¿no? Como estábamos mencionando, saber de que el profesor puede tener acceso a estas tecnologías y que no va a ser una sobrecarga para él, pues para el profesor, es algo pues que tenemos que un poco cambiar ese chip, ¿no? Aquí los profesores de Australia no les voy a decir que desde el inicio estuvieron súper enganchados con el proyecto, sino que es un proceso, todo es un proceso, ¿no? Empezamos diciendo, mira, tenemos esta idea, la quieres implementar y de nuevo, empezamos con un piloto. Siempre empezar de pequeña a larga escala, ¿no? Empezamos con un piloto, decimos, mira, podemos capturar estos datos, vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Y empezamos a tener conversaciones para que siempre los involucramos a los profesores, para que ellos se sientan también dueños de lo que estamos creando, ¿no? Que no es solamente nuestra idea, sino que también es la idea de ellos, que venga de ellos, para que cuando ya utilicen esto, vamos a decir así, si queremos ya utilizar esto a una escala más grande o ya queremos adaptarlo dentro de nuestra práctica, sea mucho más fácil porque ya estuvieron involucrados desde el día uno, ¿no? Entonces ya saben qué es lo que pueden esperar, cuáles son las limitaciones también de estas soluciones, porque no vamos a decir que, oh, todo es perfecto, ¿no? Sino que también tenemos que aprender a trabajar con las imperfecciones de estos modelos de inteligencia artificial. Em, Depende también de la aplicación en el aula, ¿no? Eso, tratar de enganchar a los profesores y decir, mira, esto es útil para tus estudiantes, de alguna manera te puede servir. La infraestructura, pues también es otra consideración que hay que tomar en cuenta y tiene que ser adaptada a nuestra realidad. Cuando hablo de infraestructura, no es solamente cómo aplicarlo dentro de nuestras instituciones de educación superior, sino también considerar factores externos, como por ejemplo ahorita la electricidad. Sabemos que eso va a ser un factor que puede influir mucho en el uso de las tecnologías. Entonces tenemos que buscar algún tipo de solución o buscar adaptar todo lo que tenemos que se ajuste a esas realidades, que sabemos pues que obviamente la electricidad es limitada en ciertos tiempos, no hay, y pues obviamente no puedo utilizar una tecnología pues porque obviamente necesito electricidad por utilizarla, ¿no? Entonces tampoco se puede imponer, ¿no? Eso hay que verlo de una manera así, no se puede imponer y tengo que adaptarme a la realidad social de los países latinoamericanos o los países, pues obviamente donde voy a desarrollar o donde voy a implementar estas tecnologías. Y pues contar con el personal capacitado. Muchas veces nuestros profesores están un poco, no están tan, vamos a decir así, dispuestos a utilizar la tecnología, quizás porque no saben cuáles son los beneficios y también las limitaciones, obviamente. Entonces, capacitar a nuestros docentes, a nuestros profesores,
en estos tópicos, creo que es muy crítico, ¿no? Y más que todo ahorita, pues que todo es inteligencia artificial, todo es ChatGPT, todos son estos chatbots que me pueden ayudar a hacer cosas, pues y obviamente influyen mucho en la calidad de la educación actualmente. Tengo que capacitar a mi personal, tengo que capacitar a los educadores en cuanto a estas tecnologías, para que ellos también innoven en la clase, para que ellos también sepan qué otras cosas ellos pueden adaptar, ¿no? Y qué pueden tomar, ¿no? Qué pueden tomar que sea positivo para ellos dentro de la clase. Tenemos también la parte de la integración en políticas universitarias, ¿no? Nosotros como investigadores no tomamos las decisiones de implementar X, Y, Z tecnologías, sino que eso viene, pues obviamente, de lo que es el Consejo Politécnico o el Consejo de las universidades, ¿verdad? O sea, vamos a decir los altos mandos, ¿verdad? El ejecutivo de las universidades. Y pues yo creo que aquí pues siempre tiene que haber una comunicación abierta y trabajar en conjunto, ¿no? De nuevo, en beneficio de los estudiantes, ¿no? Si nosotros podemos comunicar cuál es el impacto, empezamos a hacer pilotos, empezamos ya a tener un poquito algo de más larga escala, podemos comunicar cuál es el impacto. Yo creo que sería de mucho interés para los ejecutivos de las universidades en que puedan decir, ah, mira, sí podemos utilizar esto de aquí porque veo que va a tener un impacto, ¿no? En beneficio de los estudiantes. Y de forma pues de que ya se pueda integrar al currículum, que ya se vuelva una práctica recurrente dentro de las aulas. Em, de nuevo, no es una tarea fácil porque sabemos que los profesores siempre están sobrecargados, nosotros siempre estamos sobrecargados en muchas cosas. Entonces, regresando a la conversación, muchas veces los profesores pueden tener, no pueden, quizás se sientan un poco forzados a utilizar estas tecnologías, ¿no? Pero creo que siempre tiene que haber esa conversación abierta, capacitación, y que los profesores deben entender que debe haber un balance, ¿no? Entre ¿qué es el esfuerzo que voy a utilizar? Quizás el esfuerzo se va a realizar en un solo semestre, pero ya luego se vuelve fácil, ¿no? Quizás al inicio sí necesito un poquito más de tiempo para ajustar este uso de tecnologías inteligentes, pero ya luego se vuelve más práctico, más fácil. Como todo uso de tecnología, al inicio siempre hay una curva de aprendizaje, siempre van a tener este momentum que tienen que abordar para poder utilizar estas tecnologías inteligentes dentro de la clase, pero ya luego, pues obviamente como cualquier tecnología, se vuelve algo recurrente, algo del día al día, ¿no? Y luego, pues obviamente se pueden ver los beneficios. Y finalmente la política de datos. La política de datos, pues obviamente es algo que hay que considerar. ¿Quién tiene acceso a estos datos? ¿Acaso son los estudiantes dueños de sus datos o es la universidad o es el investigador? Entonces hay que pensar también un poco en esta política de datos de forma pues que los estudiantes tampoco se sientan que están observados o que no tienen el control. Porque a la larga los datos son de los estudiantes y ellos deberían tener el control de sus datos. Entonces, hay que empezar a implementar estas políticas de datos de privacidad y uso en cuanto a los datos que nosotros capturamos dentro del aula, ¿no? Oportunidades de colaboración, porque veo de que ya el tiempo se está acabando. Voy a tratar de ir a cosas muy puntuales aquí en cuáles son las oportunidades que tenemos para colaborar. Básicamente, hay que empezar pues a ver estas colaboraciones académicas. Sabemos pues de que hay grandes investigadores dentro de SPOL y dentro de la región latinoamericana que tienen excelentes ideas, que se pueden complementar muy bien con investigadores de acá de Australia, particularmente de la universidad donde yo trabajo. Siempre hay estas manos abiertas para colaborar, ¿no? Entonces, ¿no? Tratar de empezar a hacer estas colaboraciones, empezar a buscar perfiles de personas que quizás nosotros creamos que podemos tener una potencial colaboración. Quería también mostrarles un poquito aquí en la universidad donde yo trabajo, al menos tienen esta plataforma en donde pues uno puede aquí buscar a los investigadores. Dragan es nuestro jefe, pues el que lidera el centro, él es el director del centro de donde yo trabajo, y pues aquí uno puede ver cuáles son sus temas de interés, puede ver de hecho aquí uno, Dragan, con quien nomás ha colaborado, pues decimos de que Dragan es la persona con la que tiene contacto básicamente con todo el mundo. Y
siempre aquí dispuestos a colaborar. De hecho, cuando uno ve este mapa, uno puede decir, a esta persona le gusta colaborar. Entonces, tratar de ver cuáles son esas personas que les encanta colaborar, les gusta colaborar e iniciar una conversación. Todo empieza por un correo, siempre todo empieza por un correo. De hecho, yo estoy aquí porque todo empezó por un correo. Yo envié un correo diciendo que quería ir a trabajar, y se dio, ¿no? Entonces, empezar a hacer esas conexiones, empezar a buscar, tener un poquito de tiempo para buscar cuáles son las líneas de investigación o cuál es el tema de investigación que quizás se alineen un poco a lo que nosotros hacemos, ¿verdad? A lo que queremos hacer o qué es lo que queremos implementar en el aula. Y siempre va a haber oportunidades, ¿no? Tratar de crear estos consorcios de investigación conjunta. También quería traer, eh, creo que no tengo el link, pero bueno, aquí les dejo en esta lámina un link a un funding que hay aquí en Australia en donde se pueden aplicar para poder crear estos consorcios, ¿no? En donde pues vamos a tratar de obtener un poco de dinero, un grant para poder crear estos consorcios o tratar de traer investigadores o empezar esa movilización, ¿no? De Ecuador a Australia, Australia a Ecuador. Entonces, empezar a buscar este tipo de oportunidades, ¿no? En donde se pueda ver este tipo de colaboración ya un poco más aplicada pues al contexto, ¿no? Traer todo este conocimiento que hay aquí en Australia a Ecuador, ¿no? A algo ya, a un contexto diferente y ver también cómo se comporta, porque de hecho eso también es parte de la investigación, ¿no? Ver cómo un modelo se comporta en diferentes contextos. Y ya, de ahí pues obviamente nace la investigación. Y pues como conclusión, quisiera mencionar pues de que son tres factores importantes que yo considero em, que hay que tener, pues, para empezar estas colaboraciones. Capacitación docente creo que es algo primordial en cualquier contexto. Em, Capacitar a nuestros docentes de forma de que sepan cuáles son los beneficios, pero también las limitantes. Tratar de tener esta infraestructura sostenible y que, pues, obviamente sea adaptada al contexto de Ecuador y promover la colaboración entre las instituciones, ¿no? Tratar de buscar estas oportunidades de funding o quizás oportunidades de scholarships, fellowships entre, pues, académicos de la región latinoamericana y la región, pues, obviamente, Asia-Pacífico. Y con eso, pues, concluyo mi presentación. Estoy, pues, Sara, abierta a cualquier pregunta que quieran realizar. Sí, muchísimas gracias, Vanessa. Voy a compartir un momento la pantalla porque necesitamos hacer una pequeña evaluación. Mientras tanto, ah, voy a tratar de un poco resumir lo que nos has indicado, que es muy interesante en el sentido de que eh, nos has presentado una hoja de ruta para poder aplicar estas tecnologías de educación inteligente en el aprendizaje. Dentro de esa hoja de ruta es fundamental, según entiendo que has indicado, la capacitación de los profesores, ¿no? Esos son los primeros que deben de tener conocimiento, obviamente, para poder aplicar estas tecnologías inteligentes. Em, Dentro de eso también está la motivación de los estudiantes. Yo creo que más bien ellos son los que están en primera fila esperando y usando estas tecnologías, ¿no? Am, Hay un tema fundamental que es la infraestructura. Hay temas de cuellos de botella, como lo que vemos actualmente con el tema de la energía eléctrica. Em, pero de todo eso, si pudiéramos poner una balanza, ¿no? ¿Cuál sería el, el cuello de botella más duro de salir adelante? ¿Y cuál sería la motivación más grande para decir, sabes qué, debemos de hacer esto ya ayer? Sí, creo que el cuello de botella crítico que tenemos en Ecuador es los recursos y la infraestructura, ¿no? Porque no contamos con esos recursos e infraestructura dentro de nuestras instituciones. Los recursos son limitados, ¿no? Y yo creo que eso hace al llamado de empezar a buscar colaboraciones externas, internacionales, en donde se puedan, pues obviamente, costear esos valores de la infraestructura, ¿no? Em,
eso, y empezar a tocar puertas, empezar con los contactos, empezar a buscar información dentro de las páginas web, empezar a buscar información dentro de los diferentes organizaciones que ofrecen obviamente estos tipos de grants o fundings, y para empezar a hacer la investigación, porque yo creo que ganas es lo que menos faltan, es lo que más hay, ganas de hacer investigación dentro del aula, y creo que hay muchos investigadores en SPOL que están haciéndolo, pero no terminan de complementar su investigación debido a los recursos, debido a que no hay los recursos necesarios, por ejemplo, en cuestiones de tecnología, para poder utilizar este. Y digo recursos, no solo me refiero a los recursos de personal, sino utilizar todas estas tecnologías inteligentes requiere de máquinas especializadas donde tenemos que entrenar modelos, tenemos que trabajar con grandes capacidades de datos. Y lastimosamente, pues en Ecuador eso es uno de los recursos limitados que hay. Ok, tenía entendido que sí sale el link ahora, por favor, de la evaluación. Sí, nuestros participantes pueden copiar el código QR y poder responder en este momento la encuesta de evaluación al webinar. El enlace lo puedo colocar en el chat en el caso de que se pueda hacer visible para todos. Y mientras tanto, me gustaría agradecer muchísimo la colaboración de Vanessa y re- recojo sus últimas palabras, que precisamente es el tema de este webinar. Además de enfatizar el uso de tecnologías inteligentes para el aprendizaje, es el hacer colaboraciones. Y yo creo que ese ha sido un cierre perfecto, el decir que, ok, no nos quedemos cruzados de brazos porque no hay recursos, busquemos esas colaboraciones fuera del país, ¿no? Y las podemos encontrar, tocando puertas como lo ha hecho Vanessa. Vanessa es un ejemplo de esto. Le agradezco muchísimo a Vanessa su colaboración. Este webinar está siendo grabado y va a quedar en el canal de YouTube de SPOL para aquellos que quieran luego revisar esos recursos que tan generosamente Vanessa nos ha entregado. Espero que esto sea publicado muy pronto por la Gerencia de Comunicación de SPOL. Y una vez más, muchísimas gracias, Vanessa. Gracias a todos por su participación. Muchas gracias por la invitación, Sara. Bien. Gracias. Nos vemos.